Qué bendición poder estar juntos, qué hermoso poder compartir este tiempo, como dijo nuestro hermano Sergio al inicio. Y antes de tener el tema del día de hoy, sean todos nuevamente muy bienvenidos. Muchos de ustedes nos están viendo en vivo en YouTube o en Facebook y la mayoría nos ven en diferido a partir de la tarde. La mayoría. Que el Señor les bendiga de donde ustedes nos estén mirando. Quiero también aprovechar, agradecer a las personas que vienen a hacer este programa. Estamos teniendo el mínimo de personas aquí en este edificio para hacer el programa. Hoy somos 8 personas aquí. Tenemos personas que se encargan de luces, otra persona del sonido, son 2, en cámara, en producción, los cintillos que ustedes ven abajo. Cuando yo estoy predicando hay otra persona que se encarga de eso, de ponerlos en la imagen, de escribirlos. Las imágenes que ustedes ven, como ahora les voy a dar un par de anuncios, las hace nuestra diseñadora Eunice Lam, nos envía la imagen por internet, aquí a las plataformas se suben. En YouTube o en Facebook ustedes ven que alguien saluda de parte de la iglesia, es mi secretaria que monitorea todo eso y nos ayuda en la semana a hacer la logística de estas grabaciones y de que las personas puedan venir cuando alguien no puede traer a otra persona, porque todos nuestros hermanos aquí trabajan o estudian. Y qué bendición cada vida de ellos, que ya a partir del día lunes empezamos a armar los programas para el domingo y a ver quién va a venir y cómo hacer esto, qué imagen poner aquí, cómo hacer las imágenes, cuál es la idea. Y hay tanta gente involucrada, qué bendición. Que el Señor les bendiga a cada uno de ellos. Nuestro hermano Sergio hoy que está aquí, al inicio que ustedes vieron, él viene de Chimaltenango. Y ustedes saben lo que es el tráfico, pero estos hermanos vienen con tanto amor para bendecir la vida de cada uno de ustedes. Antes de empezar, quiero darles 3 anuncios muy importantes. El primero, el Ministerio de Educación Cristiana tiene un anuncio muy importante del programa de lenguaje de señas. Las clases del módulo 2 en este año van a iniciar el sábado 24 de este mes de julio, a las 4 de la tarde, por la plataforma de Zoom. Pero hay que inscribirse. Y usted, si le interesa, puede inscribirse a partir del día de mañana. Puede llamar aquí a la iglesia y luego les daremos el teléfono y ahí les darán más información. Pero para hacer este módulo 2 de lenguajes de señas, es obligatorio haber cursado en el primer semestre el módulo 1 de lenguaje de señas, porque si no usted va a estar perdido, ¿no? Así que para más información, si a usted le interesa, llame a partir de mañana aquí a la iglesia y le van a dar información, y las clases del módulo 2 de este año será por la plataforma Zoom. El otro anuncio es que el viernes que viene seguimos con esta serie de cómo resolver conflictos y vamos a estudiar el tema, ¿qué hacer cuando un hermano me ofendió, me dañó o me estafó? ¿Qué hacer? Entonces vamos a ver ese tema tan práctico y bíblico este viernes a las 8 de la noche. El tema de este viernes pasado, cómo no resolver conflictos y cómo sí resolverlos, todavía están aquí en la plataforma de YouTube o de Facebook que usted puede verlo. Y el domingo que viene vamos a estudiar el tema muy importante, ¿por qué nacer de nuevo? ¿Y cómo nacer de nuevo? No se lo pierda. ¿Por qué nacer de nuevo y cómo nacer de nuevo? ¿Cómo hacerlo? El domingo que viene, ¿sí? Muy bien, vamos a orar nuevamente y vamos a pedir que el Señor nos ayude a que su palabra se haga viva en nuestros corazones. Oremos. Señor, nuevamente te damos gracias por estar juntos, que a pesar de no poder congregarnos en un templo, sabemos que donde estamos congregados en esta hora, allí tú estás. Y Señor, pedimos que tu Espíritu Santo toque nuestro corazón y aprendamos de ti, aprendamos a amarte más y podamos, Señor, tener esta relación contigo en esta hora donde te adoramos con nuestra mente y con nuestro corazón. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. El primer templo del que se tiene registro histórico data, ¿sabe usted de qué año? Del año 320 más o menos de nuestra era.
siendo Constantino emperador romano. ¿Significa eso que desde que nació la iglesia en Hechos capítulo 2 hasta el año 320 no existían templos? Efectivamente, no había templos, no existían. Usted recuerda lo que dice Hebreos 10:25, no dejen de congregarse. Cuando eso fue escrito en un contexto de congregarse en casas, porque no había templos, no existían. Entonces, desde Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo y nació la iglesia, hasta el año 320 más o menos, los cristianos, que eran miles, podían adorar a Dios. Podían adorar a Dios. ¿Será que Dios aceptaba la adoración de ellos si no había templos? Y eso es como preguntarnos hoy en día. ¿Será que Dios acepta la adoración de miles de cristianos en un montón de países donde está prohibido congregarse en un templo, como en China, por ejemplo? O en países de África o en otros de Asia. ¿Será que Dios acepta la adoración de esos cristianos que se congregan en algún lugar escondido o en una casa? ¿Qué opina usted? Bueno, nosotros en Occidente, aquí, en Latinoamérica, por ejemplo, unimos la adoración a un templo, porque hemos nacido viendo templos. Pero hay miles de cristianos hoy en día que no pueden congregarse aunque no haya pandemia, porque está prohibido. Y desde Hechos 2 hasta el año 300 y pico no había templos y habían miles de cristianos. La iglesia crecía, dice el Nuevo Testamento, en calidad y en cantidad. Adoran a Dios. Hoy esos cristianos donde no se pueden congregar, adoraban a Dios esos cristianos de los primeros 3 siglos. Por eso el tema de hoy es, ¿dónde y cómo adorar a Dios? ¿Dónde y cómo adorar? Pero para hablar de esto, primero hay que responder otra pregunta. ¿Qué es adorar? Porque pueden haber algunas ideas un poco tergiversadas. Así que primero vamos a respondernos esa pregunta, ¿qué es adorar? Y para esto quiero llevarlos a un texto del Nuevo Testamento muy fácil, muy sencillo y que muchas veces lo hemos escuchado. Es esa plática que tuvo el Señor Jesucristo con la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Tiene su Biblia. Hay un par de versículos que yo quiero mencionarles allí, muy importantes. Juan capítulo 4. Búsquelo, está fácil de buscarlo. Así que, primer pregunta antes de respondernos cómo y dónde adorar. Primer pregunta, ¿qué es adorar? ¿Qué es adorar? Bueno, cuando leemos en la Biblia tiene la idea de adorar y hay un montón de textos bíblicos que por el tiempo yo no voy a mencionar, pero la idea bíblica de adorar significa postrarse ante Dios. Eso es adorar, postrarse ante Dios. Eso es adorar. El diablo sabía muy bien esto. El mismo diablo le dijo a Cristo en una de las tentaciones allí en Mateo 4, el diablo lo tentó a Jesús, lo llevó a una montaña, le mostró todos los reinos del mundo y el diablo le dijo a Jesús, si te postras y me adoras, te doy todo. Jesús dijo, no, yo solo adoro o hay que solo adorar a Dios. Pero noten lo que dijo el diablo, tenía en claro lo que era adorar. Si te postras y me adoras, dijo Satanás. Eso es adorar, del griego proskuneo, que significa postrarse, rendirse, dar loor, tributo, postrarse o arrodillarse ante un ser superior y majestuoso. Eso es adorar, es caer ante Dios, reverenciar a Dios, rendirle homenaje. Eso es adorar. Es un temor reverente, es inclinarse ante el soberano, aunque si uno no lo hace físicamente, de corazón, postrarse ante Dios. Eso es adorar. De eso habla el Salmo 95:6. Recuerda lo que allí dice. Vengan, dice el salmista, postrémonos ante Dios, arrodillémonos ante Él o doblemos las rodillas ante Él. Eso es adorar. La Biblia habla mucho de eso. Para los que son de aquí de la iglesia, recordarán que hace unos años atrás vino en uno de nuestros aniversarios de California el pastor, el doctor Jorge Sánchez. Él dijo, adorar es la respuesta impulsada por el Espíritu Santo
que se expresa en alabanzas y acciones de gracias a Dios por lo que Él es y por su obra redentora. Los que son de aquí de la iglesia recordarán que hace un pocos años atrás vino aquí a un aniversario el doctor Oscar López de Dallas. Él dijo, adorar es reconocer la soberanía de Dios, expresado en admiración hacia Él por lo que Él es, por su obra y por la salvación. Casi lo mismo. El pastor Mardoqueo Pop de aquí de la iglesia, el pastor de educación cristiana, que es músico, él dijo, adorar significa una experiencia interna del adorador con Dios. Noten, todo es la misma idea, reconocer al majestuoso, inclinarse ante Él. Claro, en todo lo que hacemos las 24 horas del día, donde estemos, lo que hacemos debe ser algo que agrade a Dios, y eso es un acto de adoración, pero también nosotros debemos dedicar tiempo para adorar, inclinarnos, rendirnos a Dios. Repito, todo lo que hacemos, trabajar, estudiar, comer, jugar, todo debe ser un acto de adoración, debe ser hecho para Dios. Pero además, hay que dedicar tiempo para adorar a Dios. Leer la Biblia es un acto de adoración, pero leer la Biblia me debe llevar a adorar a Dios. ¿Entiende? Porque puedo leer la Biblia sin adorar a Dios si la leo mecánicamente. Orar es un acto de adoración, pero orar me debe llevar a adorar a Dios, porque puedo orar solo una lista de peticiones si no estoy adorando a Dios. Entonces orar me debe llevar a adorar a Dios. Un culto es un acto de adoración, pero puedo ir a un culto y no adorar a Dios. El culto me debe llevar a adorar a Dios. Caso contrario, fue un fracaso. Todo lo que hacemos debe adorar a Dios, pero aparte hay que dedicar tiempo para adorar a Dios. La adoración es una actividad donde debo postrarme, aunque no sea físicamente, pero de corazón. Me humillo ante el majestuoso, ante el soberano Rey. Le adoro, lo admiro, lo reconozco como el más grande. Me postro ante Él, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es adorar. Ahora, vamos a la historia que quiero compartirles muy brevemente y explicarle algunas cosas aquí de Juan capítulo 4, donde vamos a responder las preguntas que el mismo Jesús responde. ¿Dónde y cómo adorar? El mismo Jesús nos dice. Así que vamos a ver lo que dice allí en Juan capítulo 4. Quiero leerles por ahora 3 versículos. Más adelante les voy a explicar 2 versículos de Juan 4. Pero quiero leerles 3 versículos. San Juan capítulo 4, versículos 3 al 6. Dice así. Jesús, como tenía que pasar por Samaria, estoy en Juan 4, verso 3. Jesús tenía que pasar por Samaria porque iba a ir de Judea a Galilea. Y en el medio, como un jamón de un sándwich, está Samaria. Llegó a un pueblo samaritano, Jesús, llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob en el Antiguo Testamento le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Y Jesús, fatigado del camino, miren, él era también 100% humano, se cansaba, estaba fatigado, se sentó junto al pozo y era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida y en eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria. Y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Quiero pedirle a los hermanos que están allí en producción que por favor pongan el mapa en la pantalla y lo dejen allí, porque usted tiene que entender algo de este mapa para entender la historia. Mire el mapa, por favor. Allí está el mapa de Palestina en la época de Jesús. Palestina tenía 200 kilómetros de norte a sur. En los tiempos de Jesús, el país estaba dividido en 3 partes. La parte sur Judea con capital Jerusalén, la parte del centro Samaria y la parte del norte Galilea. El camino más corto que tenía que hacer Jesús o cualquier judío era de Judea a Galilea, era pasar rectamente por Samaria. Pero ese camino que se podía hacer en 3 días, ellos no lo hacían porque judíos y samaritanos estaban enemistados. Eso hacía que fuera más común seguir la ruta alternativa, una ruta que era un desvío, que ustedes la pueden ver allí en el mapa en una flecha que va de Judea a Galilea,
que hay que pasar al este por el río Jordán, subir al norte, a la parte oriental y volver a cruzar el Jordán. Eso era un viaje largo. Y llegar a Galilea. Jesús no hace esa ruta normal para los judíos y va por la ruta más corta, atravesando Samaria para ir a Galilea. ¿Por qué? Porque él sabía que había un encuentro con una mujer, porque Jesús sabe todo. El camino pasaba por el pueblo de Sicar, y allí estaba el pozo de Jacob, del cual leemos en Génesis 33. Ese pozo estaba a 1 kilómetro de Sicar. Ese pozo medía más de 30 metros de profundidad. No se podía extraer agua a menos que alguien tuviera con qué extraer agua. No era un manantial, era un pozo hecho a propósito para sacar agua. El agua allí se filtraba por la tierra y se formaba ese depósito de agua. Ahora pueden quitar la imagen que tienen en la pantalla. ¿Se ubicó? Lo que Jesús está haciendo pasa recto porque sabía que había un encuentro que le estaba esperando allí. Y cuando Jesús y su pequeña compañía llegaron allí, Jesús se sentó a descansar. Y era el mediodía, dice la Biblia. ¿Alguno de ustedes que usa la versión antigua Reina Valera dice era la hora sexta? No eran las 6 de la mañana, porque la versión Reina Valera cuenta las horas como contaban los judíos, que el día comienza a las 6 de la mañana para ellos. Comenzaba, entonces esta era la hora sexta, las 12 del mediodía. Los discípulos se fueron al pueblo a comprar provisiones mientras Jesús estaba sentado y una mujer samaritana vino al pozo. Algo que el escritor Juan hace también aquí en Juan 4 es que hace una aclaración en el verso 9. Y Juan dice, judíos y samaritanos se odiaban. Y es probable que lo que encontramos allí en Juan 4 es solo un resumen de una larga conversación de Jesús con la mujer. Como un acta de una reunión, es un resumen de los asuntos importantes. Eso es lo que vemos aquí en Juan 4. ¿Está ubicado en esta historia, en esta escena? Ahora vamos a responder las preguntas. ¿Dónde adorar? Tercer pregunta. Y en el versículo 20 de aquí del capítulo 4 está la respuesta. Juan 4:20 dice así. Nuestros antepasados, dice la mujer, adoraron en este monte o en esta montaña. Pero ustedes, los judíos, dicen que el lugar donde hay que adorar es Jerusalén. Eso dijo la mujer. Ella estaba en Samaria. Cuando dice nuestros antepasados adoraron en este monte o montaña, ¿a qué se refiere? Se refiere a la montaña o al monte Gerizim, del cual se habla en el Antiguo Testamento en varios lugares, como en Deuteronomio capítulo 11, porque los samaritanos construyeron un templo para adorar allí en ese monte en el año 330 más o menos, antes de Cristo, que luego ese templo fue destruido, ¿sabe por quién? Por los judíos. En el año 128, 129 antes de Cristo. Por eso judíos y samaritanos se odiaban. Y por eso los judíos cuando iban a Galilea no pasaban por Samaria, sino por el costado, porque se odiaban. Ahora los samaritanos ajustaban la historia a su conveniencia y tergiversaban textos bíblicos y del Antiguo Testamento para no ir a Jerusalén y adorar allí en Gerizim. Y hay muchos textos que yo no voy a leer sobre eso. Y a esta mujer, como a todos los samaritanos, le habían enseñado que el monte Gerizim era el lugar santo donde había que adorar a Jehová. Y ese era el lugar más santo de la tierra y había que despreciar a Jerusalén. Ahora, si leemos toda la historia, notamos que esta mujer pecadora se pone a hablar de religión. Imagínese usted, se pone a hablar de religión, así es la gente, religión equivocada, por cierto. ¿Y qué le responde Jesús a la afirmación que hace la mujer que hay que adorar aquí y no en Jerusalén? ¿Qué le responde Jesús? Juan 4:21, mire lo que dice Jesús. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni aquí ni en Jerusalén van a adorar
al Padre. Jesús se la dijo. ¿Dónde adorar? Jesús aquí lo responde. La adoración al Dios verdadero no es un asunto de lugar. Repito, la adoración a Dios no es un asunto de lugar. Esta mujer, como muchos cristianos, tenía un mal concepto de lo que era la adoración porque pensaba que se limitaba a un lugar o a un templo o a una ciudad. Jesús dijo, ni en esta montaña, ni en Jerusalén, ni acá, ni allá. No podemos poner a Jesús en un lugar para adorar. No podemos poner a Dios o localizarlo solamente en un templo. Piensa en el rey Salomón. Cuando hizo el templo majestuoso allí en el Antiguo Testamento en Jerusalén, él hizo este edificio, era el edificio más costoso que había en aquel entonces, en Jerusalén. El gran templo. Usted puede leer en el Antiguo Testamento todos los kilos de oro, de plata, de piedras preciosas, de madera que tenía, era algo impresionante. Y cuando dedican el templo y abren el templo a la gente, dice allí en 1 Reyes 8:27, Salomón, en 1 Reyes 8:27, es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo te he edificado. Salomón la tenía clara. Le construyó lo más costoso a Dios, pero estaba claro que eso no podía contener o limitar a Dios. Piensa en David, padre de Salomón, el gran adorador, quizás como no hay ninguno. David, el gran adorador que escribió el gran himnario de los salmos. David, el que creó la alabanza en Jerusalén, el que creó el gran coro en Jerusalén, con músicos, como nadie lo había hecho. ¿Qué dijo David en el Salmo 139, verso 7 en adelante? ¿Dónde huiré de ti? Si subo al cielo, tú estás. Si bajo al infierno, tú estás. Si voy al este, tú estás. Si voy al poniente, tú estás. ¿Dónde huiré de tu presencia? ¿Qué estamos diciendo con esto? La adoración a Dios no es un asunto de lugar, porque a Dios no lo podemos encasillar en un lugar. No podemos limitar a Dios porque está en todo lugar. Un templo no se limita para adorarle. Repito, un templo no se limita para adorarle. ¿Por qué? Porque como va a decir Jesús más adelante, Dios es espíritu, no es algo físico. Por eso usted y yo podemos adorar a Dios, aunque en esta pandemia no vayamos al templo. Piense en los miles de creyentes. Piense en Pablo, Timoteo, tantos en el Nuevo Testamento, desde que comenzó el libro de Hechos de los Apóstoles, mejor dicho, allí en capítulo 2, cuando nace la iglesia, hasta el año 300 de nuestra era. En el Imperio Romano el Evangelio creció. No había templos. ¿Significa que ellos no podían adorar a Dios? Sí que podían. Nuestro hermano Alejandro y Mirna, misioneros de la iglesia en el mundo musulmán, ellos ven los programas, me han dicho. ¿Cuántas veces ellos han estado en África adorando a Dios? ¿En un templo? ¡No! ¿En una calle, en una plaza, en una casa? Porque han estado en lugares que son prohibidos los templos evangélicos o cristianos. Un templo no se limita a adorar a Dios. Ahora, escuche bien, no me malinterprete. No estoy diciendo que no es necesario tener un templo. Yo estoy a favor de congregarnos, claro que sí. ¿Por qué? Porque Dios recibe más gloria en la adoración congregacional a que si uno está solo en su casa adorando. Claro que sí. No es lo mismo cantarle a Dios 2 personas juntos que 1000 personas juntos. No es lo mismo que un autor de un libro venda 10.000 ejemplares a que venda 5. No es lo mismo que un equipo de fútbol salga campeón con un estadio lleno con 80.000 personas a un estadio vacío que esté en la pandemia. ¿Se da cuenta? No estoy diciendo que no quiera un templo a adorar a Dios. Hay que congregarse en un templo, si es posible. Pero lo que estoy diciendo es que no podemos limitar a Dios a un templo. Por lo tanto, podemos adorarle donde nosotros estemos, porque un templo o cualquier lugar no se limita para adorarle. ¿Dónde adorar a Dios? La adoración a Dios no es asunto de lugar. Respondida esa pregunta, vamos a la cuarta pregunta. ¿Cómo adorar?
Y Jesús nuevamente va a hablar. Y Jesús va a dar la respuesta. Y Jesús le va a decir a la samaritana algo. En Juan 4, 23 y 24. Juan 4, 23 y 24, Jesús le va a decir a la mujer, ¿cómo Dios quiere que le adoremos? Jesús dice en Juan capítulo 4, verso 23, la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, muy importante esa palabra, verdaderos adoradores, adorarán al Padre. ¿Cómo? Es algo que yo estoy agregando. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran, ¿cómo? Deben hacerlo en espíritu y en verdad. Es necesario que así le adoremos. Esta mujer pecadora, hablando de adoración, ¿qué sabía ella si ella no conocía a Dios? ¿Qué sabía? Pero se pone a hablar de religión, como mucha gente. Esta mujer tenía un mal concepto de la adoración porque no estaba en lo cierto. Pensaba que la adoración se limitaba a un lugar, pero también eso la llevaba a pensar en consecuencia que la adoración se limitaba a ceremonias, liturgias, al externalismo, que mucha gente cree hoy también. Y Jesús lo que le dice es, ¿tú crees que adoras? Eso dice Jesús, ¿tú crees que adoras? No, mujer, estás adorando algo que se inventaron tus antepasados, que no tiene nada que ver con la adoración verdadera. Eso le dice Jesús. Y Jesús le dice que la adoración pronto se determinaría por una persona, por él mismo. Porque cuando Jesús dice, la hora viene, se refiere a su muerte y a su resurrección. Por lo tanto, el templo en Gerizim o en Jerusalén, como lugares de adoración, pronto serían irrelevantes, porque no se lo puede encasillar a Dios en un templo. Esto se refiere a la omnipresencia de Dios, que Él está en todos lados. ¿Cuándo adoramos? Solo el domingo a la mañana adoramos cuando vamos a un culto y hay música. La respuesta que Jesús le dio a la samaritana es que no tenía que ir a ningún sitio en específico para encontrar a Dios. No tenía necesidad de hacerlo. ¿Por qué? El verdadero culto o la verdadera adoración encuentra a Dios a toda hora y en todo lugar. Noten ustedes. La verdadera adoración o el verdadero culto encuentra a Dios a toda hora y en todo lugar. ¿Por qué? Porque la adoración, dice Jesús, sería primordialmente un acto interno, no ceremonial, litúrgico, externo. Interno. El verdadero adorador es motivado por no un estímulo externo, sino por su actitud interna. Jesús dice en espíritu. Eso tiene que ver con el interior. En espíritu. Tiene que ver con nuestro interior. Porque Dios quiere que le adoremos internamente. Y en verdad. Significa no hipócritamente, sino con sinceridad. Dios quiere que así le adoremos internamente y con sinceridad. Ahora, escuche bien, yo conozco muchas iglesias famosas, con muchos likes y viewers y que salen en canales de televisión, que tienen tremendos músicos que cantan en un culto y muchos de esos músicos son pagados, son grandes músicos, pero ni siquiera son cristianos. Ay, ¿cómo le pueden adorar a Dios en espíritu y en verdad? Imposible. Obviamente, si nos tenemos que mirar a nosotros, si cuando nos congregamos, cuando adoramos a Dios, también lo hacemos como Dios nos está pidiendo. O como hay que mantener el show, tenemos que seguir con la liturgia. Cuidado, mis hermanos. Dios no es un lugar para adorarle, es espíritu. Por eso nos pide que le adoremos en espíritu, porque no está limitado a un lugar. Por lo tanto, limitar el culto a Dios en el monte Gerizim, en Jerusalén, o en este templo, o en cualquier templo, es incorrecto, porque no le podemos poner un límite a alguien que no lo tiene. A alguien que no lo tiene, que por su naturaleza sobrepasa todos los límites, como reconoció en el Antiguo Testamento Salomón o David, porque ellos conocían a Dios. Ah, mis hermanos, Jesús dice en espíritu, significa internamente,
Y en verdad significa honestamente o sinceramente. Repito, en espíritu, internamente, y en verdad, con sinceridad. Y en esta historia de Jesús con la mujer, da tantos principios Jesús para la adoración verdadera de un hijo de Él. Notamos claramente, en primer lugar, que la confesión de pecados precede a la adoración. Notamos que no está restringida a un lugar físico la adoración verdadera a Dios. El espíritu, Dios es espíritu y pide una adoración espiritual, o sea, interna, una adoración dirigida a Dios, de mi interior, que me postro ante Él, lo reconozco, me humillo ante Él. Dios busca, dice también Jesús, noten qué interesante, intensamente esos adoradores. Noten, Dios busca, lo busca a usted, me busca a mí, intensamente esos adoradores. La adoración no es un lugar ni una ceremonia externa, es primordialmente una relación interna del adorador con su Dios. Por lo tanto, no confundamos, no confundamos la verdadera adoración con liturgias o con instrumentos, porque podemos adorar aunque no haya liturgias y no haya ningún instrumento, porque es algo de corazón. Podemos adorar a Dios aunque no haya ningún método y ningún culto. Podemos adorar a Dios. El culto genuino del adorador a Dios no consiste en ir a un lugar o hacer un programa, ni llevar a cabo cierto ritual ni cierta liturgia. El verdadero culto es cuando el espíritu de la persona, esa porción invisible de nosotros, se conecta con el invisible y le rinde homenaje, loor, tributo, honra. Y mi interior se postra, reconociendo que Él es el más grande y yo soy su servidor, su hijo, etc. ¿Habrá algo internamente hoy en usted o en mí que impida que nuestro espíritu se conecte con Dios? ¿Habrá algo internamente? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Noten qué interesante, algo que quizás usted nunca escuchó, algo que se nos puede pasar por alto en este texto allí en Juan 4:23, porque Jesús dice a la mujer, el Padre busca a esos adoradores. ¿Por qué Jesús no dice, Dios busca a esos adoradores? Pudo haberlo dicho. Pero dice el Padre, porque se lo dice intencionalmente a la mujer. ¿Sabe por qué? Porque para que nosotros o para que alguien le adore verdaderamente a Dios, Dios debe ser su Padre y uno debe ser su Hijo. Esa es la manera de conocerle verdaderamente. Entonces puedo ofrecer una adoración verdadera. Si no es mi Padre, no tengo una relación personal con Él, no le puedo adorar como Él quiere internamente y con sinceridad, porque no le puedo adorar con mi espíritu y en verdad. Ofreceré un acto religioso como la mujer hacía, pero que Dios no acepta. Cuando Él es mi Padre y yo le adoro, Él está donde yo estoy. Esté en un templo como en este lugar, estamos aquí en este templo, mire, yo me bajo aquí, estoy en este templo. O más tarde puedo estar en mi casa o en mi cuarto o en el patio de la casa o en el trabajo. Cuando Él es mi Padre, Él está donde yo estoy y le puedo adorar con verdad, con sinceridad y internamente en espíritu. Lo mismo para usted. ¿Se da cuenta? Por eso Él debe ser nuestro Padre, para adorarle verdaderamente. ¿Conoce usted a Dios? ¿O como esta mujer usted habla de adoración y de religión y no le conoce? Usted entonces, si no le conoce, como esta mujer va a adorar algo creado por alguien o creado por usted, pero no es Dios. ¿Cómo hizo esta mujer? Jesús le dijo, no aquí, ni allá, pero sí internamente y sinceramente, de corazón. Por eso, usted y yo no adoremos con ignorancia, adoremos verdaderamente. Si usted conoce verdaderamente a Dios, le va a adorar verdaderamente.
Si usted conoce verdaderamente a Dios, le va a adorar verdaderamente como Él quiere. Toda nuestra vida debe ser un acto de adoración, pero también Él quiere que le dediquemos tiempo para postrarnos, para rendirnos ante Él, para adorarle ante Él, para reverenciar al Supremo. Esos adoradores, el Padre está buscando ardientemente. Y la pregunta es, ¿lo encontró a usted o aún no? ¿Me encontró a mí? Espero que sí. O si no lo encontró a usted, o si usted no le conoce como Padre, arrepiéntase, pídale perdón y comienza a tener una relación con Él real y verdadera y viva, para que donde usted esté y le adore, Él esté también con usted. Adorar a Dios es postrarse ante Él. ¿Dónde adorar? En cualquier lugar donde el adorador está su Padre. ¿Cómo hacerlo? En espíritu, es de adentro, no son formas. Y en verdad, no hipocresía, no aparentar, sinceramente. Tales adoradores el Padre busca, que nos encuentre a nosotros así. Oremos. Señor, nos humillamos ante ti, te rendimos honor, homenaje, adoración, reconocimiento que tú eres el más grande de los grandes, que no hay nadie como tú, nadie como tú. Tú estás en todo lugar. Claro que cuando abrimos los templos y nos congregamos 10 hermanos, 20 hermanos, o en una casa, o en un parque, o 1000 en una iglesia, en un templo, allí estás tú poderosamente. Pero no te podemos limitar. Tú estás cuando cada uno de tus hijos pensamos en ti, nos postramos ante ti, en cualquier lugar del día donde estemos, en cualquier lugar, en cualquier hora. Gracias, Señor, porque tú nos muestras en esta conversación cómo es la adoración verdadera que tú demandas de tus hijos. Y queremos conocerte verdaderamente para poder ofrecerte una adoración verdadera también, como tú aquí nos has mostrado, que si te conocemos verdaderamente, te adoraremos verdaderamente como tú quieres. Enséñanos, Señor, cada vez más cómo hacerlo. Que nuestro corazón, Señor, se postre ante ti, te rinda honor ante ti, que eres el supremo de todos, el más grande de los grandes, el gran yo soy, el eterno para siempre, el gran poderoso. Señor, bendice a tus hijos que están viendo o escuchando este programa. Si alguno no te conoce que está escuchando este programa o viéndolo, que tú lo toques y que se arrepiente de sus pecados y que crea en la obra de Cristo para salvación y que comience a tener una relación contigo como lo tuvo la samaritana cuando seguimos leyendo la historia, que te reconoció como el Mesías. Y tú le prometiste ríos de agua viva, hablando de esa vida en abundancia que tú nos ofreces a tus hijos. Te alabamos, te adoramos y te bendecimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.